Bueno, vamos a empezar discriminación y vulneración de derechos, último capítulo de política, y con esto terminamos la última clase. Bien, lo vamos a hacer cortito también porque el texto es bastante claro, la última parte, insisto, es como pasaba con el tema anterior, para poder charlarlo en clase, discutir y generar un debate que lamentablemente no podemos hacer, pero se podría hacer si ustedes quieren en un Zoom. Bien, empezamos esta definición de prejuicio, estereotipo y discriminación. Prejuicio se define como actitud de rechazo hacia un grupo social o persona que forma parte de ese grupo. Es una opinión, un juicio de carácter negativo y, como dice el término, es un prejuicio. O sea, estoy haciendo un juicio sin tener la información requerida o necesaria. El estereotipo es una imagen simplificada y estandarizada que se repite. Esto ocurre mucho en las películas. Incluso yo cuando doy historia suelo aclarar que generalizo, ¿no? Cuando digo los militares, la clase alta, los trabajadores, uno generaliza, y aclaramos que generalizamos porque no todos suelen estar estandarizados. Creer que porque uno pertenece a un determinado grupo va a tener determinadas características, ¿no? La discriminación es la conducta del prejuicio que surge del estereotipo. Por eso decía que estos tres conceptos van de la mano. Es una manifestación externa, es un tratamiento desigual que desfavorece a los grupos discriminados. Bien, por lo general, la discriminación se ejerce sobre personas en situación de vulnerabilidad. Lo que no quiere decir que alguien que está discriminando también pertenezca a un grupo de vulnerabilidad. En Estados Unidos, en este momento, se está dando que los hombres de color están discriminando a los latinos. Y esto no quiere decir que la gente de color la esté pasando mejor que los latinos. Pero es una práctica muy común esto de ataquemos al más débil. Bien. Diferencia entre discriminación positiva y negativa. El término discriminación de por sí conlleva una carga negativa. Sin embargo, hay una excepción y son políticas de Estado, escuchen esto porque es fundamental, son políticas de Estado que apuntan a tener en cuenta alguna situación de desfavorabilidad para atender a una necesidad. Lo pongo en castellano para que se entienda. En las esquinas de casi todas las calles están las rampas para sillas de rueda. Eso es un ejemplo de discriminación positiva, porque se atiende una necesidad de un grupo vulnerable para facilitar, en este caso, el acceso a la silla de ruedas. ¿Sí? Todos ese tipo de ejemplos, ese tipo de políticas apuntan a eso. En Holanda, por ejemplo, la mayoría de las calles suelen tener en la pared como una especie de hay como una especie de desnivel, ¿sí? En la pared para que la gente que no ve, los no videntes, puedan ir tocando y ir llevando a ver cuándo viene la esquina, etc. Hay una medida de que todas las veredas tienen que tener el mismo nivel, no hay escalones entre vereda y vereda para que no se hagan percha cuando van caminando. Hay todas unas políticas de discriminación positiva de parte del Estado, depende de lo avanzado que esté el Estado o no. En Argentina tenemos el ejemplo de las rampas y en algunos lugares de capital, por ejemplo, semáforos sonoros para la gente no vidente. Bien. Definimos racismo y xenofobia. Son dos prácticas que van de la mano, pero no son exactamente iguales. El racismo es la discriminación que se origina en una superioridad de grupos que se identifican como integrante de una raza en particular. Bueno, ya el término raza no se usa más. En el mundo occidental, en general, se consideran superiores las personas de piel blanca. Ya vamos a hablar del origen de esto. La xenofobia es la discriminación a personas extranjeras. Se encuentra, por lo general, se suele presentar en sociedades cargadas con problemas políticos, económicos o sociales. ¿Les suena esto de que los bolivianos nos vienen a sacar el trabajo? Bien, ese es un ejemplo. Racismo y xenofobia son dos caras de una misma moneda. Bueno,
No vamos a entrar en detalle, el texto es bastante claro. ¿Qué es el apartheid? Lo pueden leer el texto, tiene que ver con las políticas de segregación social que hacían la minoría blanca sobre la mayoría negra, hasta que Mandela, con mucho sacrificio, una vida de sacrificio mediante, y un gran ideal de vida, y un político excelso, me quedo corto, logró revertir esta situación. Y acá vamos a empezar ya con los casos puntuales. Lo vamos a hacer bastante rapidito para no detenernos mucho. Discriminación a pueblos originarios. Bien, etnia. Este es un concepto que lo hablamos en política al principio, cuando hablamos de Estado. Etnia define pueblo-nación. Yo decía hace un rato no se habla más de raza, ahora hablamos de etnia. Porque cuando yo hablo de la nación argentina suelo poner algún frenito ahí, como que no estoy muy de acuerdo del todo, porque el concepto de nación abarca cuestiones étnicas, y las cuestiones étnicas van en un montón de puntos, no solamente aspectos físicos. Puede haber gente con aspectos físicos distintas, pero te tienen que unir otras cuestiones. Generalmente vamos a la cuestión cultural: lengua, idioma, tradición, etc. Es lo que hablamos en Estado cuando hablamos de identidad nacional, tiene que ver con eso. Bien. ¿Qué produjeron los efectos de las recurrentes prácticas discriminatorias con respecto a los pueblos originarios? Que se los vaya corriendo, que vayan perdiendo su identidad y que sean mal vistos, ¿no? Hubo muchos años de una práctica discriminatoria de este mundo occidental y cristiano, de hacer ver como que el que no encajaba en ese modelo implicaba un atraso, ¿no? Ver al aborigen como un atraso. Atraso obviamente desde la visión capitalista del hombre europeo, sí, obviamente que implica un atraso, pero nos tenemos que sacar ese enfoque, no es el único enfoque de ver la vida. Bien, vamos a la discriminación afrodescendiente. Sabemos que vinieron como esclavos, en reemplazo justamente de los aborígenes, de los pueblos no originarios, porque no tenían la misma resistencia física. La gente que venía de África aguantaba mucho mejor los cambios climáticos y el trabajo forzado, por eso vinieron como esclavos. A pesar de las leyes, siempre se generó como que el hombre de color, y muchos años escuchando que no estaban preparados para ser libres, que no están preparados para estudiar y un montón de cuestiones de ese tipo. Y yo siempre recaigo en lo mismo: es la cultura lo que va transformando y va logrando que surjan estas diferencias. Tiene que ver con la cultura y la educación. Hay que romper con este estereotipo y no lleva un día, son años de práctica de poder salir de este discurso que se repite y lo terminamos creyendo. Bien, así que a los descendientes se los va a tratar ya no tan igual, pero sigue habiendo cierta segregación. Me pasó con una ex alumna de la escuela donde yo trabajo, que es afrodescendiente, y nada, esto de verla como un bicho raro, ¿no? El pelo y preguntarle por cuestiones culturales como si fuera un fenómeno, y por ahí se puede acercar y tener un diálogo con ella, pero no viéndola como una cosa extraña que anda caminando por la calle como si fuera un fenómeno. Bien, sexismo y heterosexismo son dos formas de discriminación que existen. Una tiene que ver con la discriminación hacia la comunidad heterosexual, que lleva mucho tiempo de aprendizaje, y si bien hay un avance con respecto a la gente de mi generación, todavía venimos bastante atrás. Hay ciertas cuestiones y ciertas formas de hablar cotidianas en las cuales me hago cargo, de ver al heterosexual como una debilidad. Por ejemplo, no comes esto, sos un puto. Y bueno, son esas pequeñas cositas que tenemos que ir modificando, que es un trabajo de día a día y que cuesta muchísimo, y dejar de ver a la homosexualidad como una amenaza. Yo siempre cuento que cuando
yo era pequeño, se veía al homosexual como un enfermo degenerado que quería voltearse a todos los tipos, y nada más lejos de la realidad. El amor existe en todos los órdenes, se puede enamorar, puede haber perversos como puede haber hombres perversos, que de hecho los hay. No porque tengas una condición sexual o una elección sexual vas a ser un perverso. Eso es un error que tenemos que ir modificando ya. Bien. El sexismo es ver a la mujer como un ser inferior, y doy fe que tengo muchos conocidos que siguen esta línea, ¿no? De ver a la mujer como el sexo débil, en inferioridad de condiciones y un montón de estas cuestiones. Y eso se ve hasta incluso en lo laboral, en lo social, en un montón de cuestiones cotidianas que tenemos que ir sacándolas de encima. Bien, ¿qué se puede hacer para enfrentarlo? Bueno, eso leanlo del texto, pero yo creo que puntual el día a día, el educarnos, el crear espacios para dialogarlo, charlarlo, plantearlo, es una manera muy buena, no la única, pero una buena de ir combatiendo esta cuestión. Clase social y discriminación. Bueno, esto de creer que porque sos pobre tenés un montón de cuestiones culturales negativas, eso es un error. Yo siempre pongo el ejemplo, yo pertenezco a una clase media y salí con gente de clase humilde, conocí mucha gente, bien, y me mato de risa porque hablan de la pobreza y gastan más dinero en comer que los que somos descendientes de italianos, por ejemplo, que somos muchos de clase media. Así que eso es un error que hay que modificar. Yo siempre digo, la gente pobre come mucho más asado que yo, y yo me la paso comiendo pasta, que es mucho más barato. Así que también son prácticas culturales que tenemos que ir modificando, urgente. No ver al pobre, no estigmatizar la pobreza, y tampoco comparto esto de ver algo que se está haciendo en la tele, de resaltar la pobreza como una cosa positiva. A ver, sí tiene que haber una dignidad, en eso comparto. La pobreza no es buena en ningún aspecto. Nosotros tenemos que, como sociedad, buscar la manera de que la gente tenga las oportunidades al alcance de la mano, ¿no? Dignificar la pobreza, mirá, este tipo come una vez al día, y dignificar esa actitud no está bueno. Sí tenemos que plantearnos como sociedad, buscar la manera para eliminar ese tipo de situaciones. Y obviamente que está la tarea en los que no somos pobres. Fundamentalmente como sociedad tenemos que lograr esa equidad que venimos planteando en historia y en políticas de principio de año, que es muy difícil. Bien, el tema de... Bueno, ahí está el término, ahí la cuestión de la aporofobia, que son términos bastante terribles, que es tener miedo al pobre, ¿no? Me cruzo con un pobre, me cruzo vereda porque me puede robar, es peligroso. Y yo siempre digo, por ahí los ladrones más complejos son los que andan de saco y corbata y no andan a punta de pistola por la calle, justamente. Bien. La discriminación por edad es terrible, la suelen sufrir los más jóvenes, pero puntualmente la suelen sufrir los más grandes. Hay una nueva tendencia instalada hace muchos años del concepto de utilidad. Vivimos en una época muy utilitaria, entonces si no sos útil, no servís. ¿Y qué es ser útil? Bueno, productivo, aportar, ser un aporte a la sociedad. Y es una macana porque se contradice con la práctica que yo tenía de joven o de chico, que la persona grande era la experiencia, ¿no? Vamos a buscar, eran nuestros diccionarios vivientes. Cuando yo quiero aprender, voy al mayor, al abuelito. Bueno, ahora el abuelito es un descarte. Lamentablemente está esa visión de que ya no son aportes, es una carga, y el Estado inconscientemente o no los ve como un peso, esto de tener que bancar muchos años de jubilación.
a un sector que no aporte, es complicado. De ahí las jubilaciones tan bajas, ¿no? La situación delirante que ven nuestros abuelos. Bien. La discriminación por discapacidad también tiene que ver con las faltas de políticas públicas, de no darle esta igualdad. Se está haciendo un trabajo bastante importante. Acá hay un dato bastante fuerte en el texto, un 7,1% según el censo del 2001-2002. Es bastante, un número bastante alto. De 100 personas, que 7 sean discapacitadas. Habla de la necesidad de incorporarlos, y que si bien hay algunas políticas de Estado, no alcanzan, son insuficientes para que tengan un lugar de verdadera igualdad. Bien, discriminación por apariencia física, bien, es de toda la sociedad, afecta puntualmente a jóvenes y adolescentes, que tiene que ver con con estereotipos de modelos físicos que deberíamos lograr. Bueno, yo siempre recaigo en las propagandas nos mienten. Y otro gran error, las telenovelas, las series nos mienten, porque nos muestran personajes muy atractivos, muy bonitos, a un estándar ideologizado, ¿no? E idealizado de lo que es la belleza, que no es el común de la gente. Bien, y estamos enfocados en eso, y bueno, y no sabemos que atrás de ese modelo hay un sacrificio, una inversión de dinero, de tiempo terrible. Siempre se asoció, y esto desde que apareció el capitalismo, más allá de los gustos por épocas, esto en clase lo hacía más extenso, había épocas donde las más gorditas eran las más bonitas. ¿Por qué eran más gorditas? Porque eran las que comían carne, y la carne era para un sector. Ahora que la carne medianamente es un acceso para la mayoría, ya no es la carne lo que hace más lindo, sino el que tiene dinero para el gimnasio, para la operación, para la cirugía estética, para un montón de cuestiones. Siempre tenemos que caer en lo mismo, ¿no? La falta de autocariño, de quererme y reconocerme. Como siempre digo, cuidarse el físico no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. A eso tenemos que apuntar. Así que bueno, hay que trabajar. Es todo cosas que tenemos que trabajar como sociedad, desde casa, desde la escuela, desde todos los ámbitos, para ir eliminando estas cuestiones. Bien, con esto finalizamos política.